¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Ángel Fabián Guzmán Vázquez. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual de Estado de Guanajuato. El presente reto corresponde a la materia Juicio de Amparo 2. Este es el reto 6, Litigio Estratégico, a cargo de la profesora Rosa María Olivero Sánchez. Mi número de matrícula es el 22001880. Y bueno, para comenzar esta presentación, comenzamos con esta máxima. Natura in minimis maxima est. En las cosas más pequeñas, la naturaleza es más grande. Y ponemos sobre la mesa esta máxima como una antesala, una invitación a la reflexión sobre las implicaciones que tiene el que nosotros, la actividad humana que desarrollamos de manera cotidiana, en pequeña, mediana y gran escala, afecta los procesos naturales y evidentemente nos afecta a nosotros en nuestros derechos. Y bien, vamos a pasar al contenido de esta presentación. Trataremos de ser lo más breves posibles. De antemano, si nos excedemos un poquito en el tiempo de esta presentación, más allá de los 10 minutos, les pido una disculpa. Dado que este tema es bastante extenso, es bastante rico en cuanto a lo que se aborda y es bastante apasionante. Y bueno, este es el contenido que vamos a abordar, como mencionamos hace un instante, trataré de ser lo más breve posible en cada uno de estos, presentando los aspectos más relevantes en cada punto. Y bueno, vámonos de lleno con la introducción. En ese sentido, podemos decir que el derecho al medio ambiente es una garantía fundamental reconocida por el artículo 4 de la Constitución Política, el cual establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Este derecho no solo abarca la protección de la salud de los individuos, sino que también incluye la preservación del entorno natural como un bien jurídico autónomo, donde hay una correlación entre los derechos individuales, colectivos, derechos difusos y el medio ambiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha afirmado que el derecho a un medio ambiente sano posee una dimensión subjetiva, es decir, dirigida a garantizar condiciones adecuadas para el bienestar humano, y una dimensión objetiva o ecologista, que reconoce la importancia de proteger la naturaleza en sí misma por su valor intrínseco. El litigio estratégico y el derecho al medio ambiente sano tienen una relación muy cercana, integral, y abarca muchos aspectos que se enfocan en la promoción y protección del medio ambiente, pero a la vez abarca toda la gama de actividades, derechos, obligaciones que tiene el ser humano en una constante relación bipartita. Entonces, en ese sentido, el objetivo principal del litigio estratégico con el medio ambiente es impulsar cambios estructurales que favorezcan la aplicación efectiva de derechos humanos, como lo puede ser la salud, en una relación directa con el medio ambiente sano. Sin un ambiente sano no hay salud. Entonces, hay una relación aquí integral y circular en la que se busca proteger a través del litigio estratégico este tipo de derechos, mediante la generación de precedentes judiciales que influyen en la formulación de políticas públicas y regulaciones ambientales, cosa que ya tenemos en nuestro país y que abordaremos en unos minutos más. El uso del litigio estratégico en el contexto ambiental, como se evidencia en la sentencia que da pie a esta presentación, se refiere no solo a proteger los derechos individuales afectados por actividades que contaminan, sino que también busca modificar las políticas públicas relacionadas con la protección del medio ambiente. Dado que estas políticas muchas veces no contemplan los daños en el largo plazo, sino en el corto plazo. Entonces, ante este panorama, nos encontramos con una institución jurídica en materia de protección de los derechos humanos, que es el amparo ambiental, el cual se abordará a detalle en unos minutos más. Esta institución jurídica permite la protección de derechos eh, difusos como el derecho al medio ambiente sano, los cuales por su naturaleza colectiva no benefician exclusivamente a un grupo de individuos, sino a toda la sociedad, en todos los niveles. Estos derechos se consideran derechos de tercera generación y la característica principal es su vinculación con intereses colectivos y globales,
como es la protección de los recursos naturales, por ende la protección del medio ambiente y en ese sentido, pues el derecho también a la salud, ¿no? Hay una correlación entre todos estos. Este tipo de juicios de amparo tiene el potencial de generar cambios estructurales en políticas públicas y globales y, por supuesto, en regulación ambiental, donde en ese sentido, hay una legislación a nivel internacional sólida que permea hacia el derecho interno de todos los países signatarios de estas convenciones o tratados en materia ambiental. Ahora, pasando al siguiente punto, que es la responsabilidad de las autoridades locales y los organismos de servicios públicos, en esta sentencia que analizamos para este reto, em, la responsabilidad de las autoridades locales recae en los municipios y organismos intermunicipales. En la sentencia se analiza a fondo la postura de la parte quejosa donde descargan las responsabilidades sobre el presidente municipal. Sin embargo, se hace un análisis a fondo bastante interesante donde se hace la observación de parte del juez que no es el presidente quien tiene la responsabilidad directa sobre esta obligación constitucional, sino que son los organismos de los municipios y los organismos intermunicipales, los cuales deben trabajar en conjunto por abordar este tipo de ineficacia de los municipios. Ahora, la falta de cumplimiento en la prestación de estos servicios constituye una violación al derecho a un medio ambiente sano y puede generar una responsabilidad jurídica por el deterioro que esto conlleva, ¿no? Este incumplimiento no solo inflige derechos individuales, sino que también contraviene el artículo 115 de la Constitución, que establece que la responsabilidad de los municipios en la prestación de estos servicios es obligatoria. Por tanto, la inacción o la negligencia de estas autoridades puede traducirse en violaciones constitucionales que comprometen tanto la salud pública como la calidad del medio ambiente y, por supuesto, la naturaleza. En esa tesitura, el artículo 1 constitucional impone a todas las autoridades mexicanas la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Al no cumplir con su obligación, evidentemente están transgrediendo estos derechos. Ahora, en cuanto a los avances y desafíos en la implementación del derecho al medio ambiente sano, desde la emisión de esta sentencia se han observado un aumento en la concientización sobre la importancia del litigio estratégico en México como una herramienta de presión legal para la protección del medio ambiente. Y es que ha habido diversos casos a lo largo del tiempo, desafortunadamente, que han afectado gravemente al medio ambiente y se ha movilizado a la sociedad, organizaciones civiles, ha habido participación ciudadana para buscar subsanar estos daños al medio ambiente. Sin embargo, se están enfrentando estas sociedades a desafíos importantes que mencionaremos dentro de unos instantes, estos desafíos y algunos de los casos de relevancia en nuestro país. Bien, como le decíamos, ha habido sí una evolución, un avance en ese sentido, dado que se han impulsado la creación de mecanismos como el juicio de amparo ambiental, que permiten la protección de derechos colectivos y ha generado una mayor supervisión judicial sobre las políticas públicas relacionadas con el agua y el saneamiento, que es el tema de esta sentencia que se analizó. Sin embargo, a pesar de estos avances, hay todavía ineficacia en la aplicación de las sentencias, que es uno de los más importantes, el hecho de lograr que las autoridades cumplan con las decisiones judiciales de una manera efectiva y que subsanen esos daños al medio ambiente y a la sociedad. En ese sentido, esta relación entre el litigio estratégico y el medio ambiente puede servir como un mecanismo para monitorear y asegurar que las políticas adoptadas por las autoridades locales y nacionales sean suficientes y adecuadas para cumplir con los estándares constitucionales y los compromisos internacionales en materia de protección ambiental. Y en ese sentido es importante y de relevancia mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido bastante jurisprudencia a favor de la naturaleza, del medio ambiente, del derecho al medio ambiente, a la salud, y a toda esta serie de derechos involucrados de manera integral con la naturaleza, que sirven de bastante respaldo a estas resoluciones que se han venido dando conforme, pues desafortunadamente se han presentado desastres provocados por el ser humano hacia el medio ambiente, ¿no?
Ahora, abordando justamente este tema de los precedentes judiciales y los principios jurídicos aplicables, podemos mencionar que el litigio estratégico no solo busca resolver problemas ambientales concretos, sino que también tiene el propósito de establecer precedentes judiciales, como ya los mencionábamos, y que ya están ahí como un medio de soporte sólido para casos futuros que esperamos que conforme avancemos en el tiempo, sean pues cada vez de menor impacto al ambiente y por ende a nuestros derechos, ¿no? En ese sentido, los jueces tienen la facultad de garantizar el derecho a un ambiente sano, hacer la revisión correspondiente a los procesos donde se están llevando estas afectaciones. Y esto ha sido mencionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a que son casos complejos. Se han dado la tarea de analizar de una manera objetiva, de fondo, los argumentos y dar pie a resoluciones judiciales interesantes y a jurisprudencia muy, muy interesante que les recomiendo visiten en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas sentencias están alineadas al mismo tiempo con la legislación internacional y principios bastante interesantes que mencionaremos en unos minutos más. Es de relevancia mencionar esto, puesto que el derecho internacional y tratados y legislación internacional de los que México es signatario ha permeado de tal manera en el derecho interno de nuestro país que ha dado pie a una regulación interna que, de mi perspectiva, es sólida, si bien tiene algunos aspectos todavía por terminar de consolidar, pero ya hay un precedente muy importante ahí y ya estamos hablando de que el amparo como una institución jurídica ya existe en nuestro país. Y bueno, para eso es importante mencionar que el amparo ambiental puede ser considerado en nuestro país como una institución jurídica en el sentido amplio del término, ya que cumple con los elementos esenciales que caracterizan a una institución jurídica. Y bueno, para eso es importante comprender qué es una institución jurídica, ¿no? Y bueno, como punto de partida definiríamos que una institución jurídica es aquella que se define como un conjunto normativo que regula una determinada realidad social, dota de permanencia y estabilidad. Esto está orientado a cumplir con una función dentro del sistema jurídico y bueno, en ese sentido, la institución jurídica se caracteriza por tener un fundamento legal, cosa que ya tenemos en nuestro país. Eh, Están dirigidas a satisfacer una necesidad social, a tener una estructura normativa clara y poseer reconocimiento y legitimidad dentro del sistema jurídico. Les pido una disculpa, aquí he movido la presentación, sin embargo, vamos avanzando conforme los puntos que mencionamos en la tabla de contenido de esta presentación. Bien, les decía, también posee un reconocimiento y legitimidad dentro del sistema jurídico de nuestro país. En cuanto al fundamento legal del amparo ambiental en nuestro país, lo encontramos en el artículo 4 de la Constitución Política de nuestro país. Lo encontramos, por supuesto, en la Ley de Amparo, que regula los procedimientos del juicio de amparo, incluyendo su aplicación para la protección de los derechos humanos. Lo encontramos en la legislación ambiental específica, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establece obligaciones y derechos en materia de protección ambiental. Ahora, también tenemos aquí en ese sentido la estructura normativa y del procedimental, donde el amparo ambiental tiene una estructura que es muy clara, donde intervienen sujetos legitimados para interponer el amparo, que no se limitan a individuos directamente afectados, sino que incluye a colectivos, organizaciones civiles, no gubernamentales o comunidades enteras que defienden derechos difusos o colectivos. Ya los quisimos mencionar hace unos minutos. El objeto del amparo es impugnar actos o omisiones de las autoridades que afecten o pongan en peligro el derecho y el medio ambiente sano. Y finalmente tenemos el procedimiento, donde se sigue el mismo procedimiento que un amparo tradicional, con la particularidad de que puede implicar la inversión de la carga de la prueba, medidas cautelares o la suspensión de actividades que pongan en riesgo el medio ambiente. En ese sentido se toma en consideración el principio de precaución, que es un principio bastante interesante, que
A su vez tiene subjetividades muy interesantes que van en correlación con el principio de prevención, donde uno actúa a partir de la incertidumbre, que es el principio de precaución, y el otro va a partir del concepto de certeza. Entonces es un tema muy profundo, tiene muchas subjetividades, muchos puntos muy interesantes que tocar y les recomiendo mucho profundizar en ello. Bien, en cuanto a la función social del procedimiento, el amparo ambiental cumple la función esencial dentro del sistema jurídico de proteger los derechos humanos fundamentales. Previene daños ambientales, promueve la justicia ambiental y todo esto de una manera integral que crea una legislación sólida que ya tenemos. Así, al mismo tiempo, esta legislación ya tiene un carácter permanente y evidentemente va a devenir conforme nosotros avancemos como sociedad, ¿no? Hablando específicamente de nuestro país. Tiene reconocimiento y legitimidad, dado que es un mecanismo efectivo para la defensa de derechos ambientales en México y por ende de los derechos humanos. Entonces, a partir de estos puntos es que el amparo puede ser considerado una institución debido a todo este marco normativo, su estructura establecida y la función social que éste tiene en nuestro país. Ahora, en cuanto a las limitaciones y desafíos, a pesar de los avances en la protección ambiental que se han dado, si bien han sido un poco lentos, estos se enfrentan también desafíos importantes como es el cumplimiento de las sentencias, donde a menudo las autoridades locales o los actores responsables del daño ambiental retrasan o evaden el cumplimiento de estas resoluciones judiciales. En México, pues, no son pocos los casos que hemos tenido. Por otro lado, también tenemos como punto crítico la resistencia política y económica, donde encontramos intereses económicos de altas esferas que dificultan la aplicación de las decisiones judiciales. En cuanto a los casos relevantes, donde nos adelantamos un poquito aquí en la presentación, podemos mencionar cuatro casos que han transgredido en diversos niveles los derechos humanos y han en mayor o menor medida afectado, por supuesto, al medio ambiente. Mencionaremos solo por sus nombres el caso Río Sonora, eh, donde hubo una contaminación de ríos por parte del Grupo México. Tenemos en un segundo caso al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde el litigio estratégico fue utilizado por organizaciones y comunidades afectadas por el proyecto del aeropuerto. En tercer punto tenemos el caso de la central termoeléctrica de Huexca, que este es nuestro ejemplo análogo, donde organizaciones ambientales y comunidades locales promovieron amparos, en este caso argumentando violación de derechos ambientales, y en este caso el litigio estratégico jugó un papel clave en exigir la consulta previa y respetar los derechos ambientales en proyectos de infraestructura. El caso del Tren Maya, que es uno también de los más actuales, es donde comunidades indígenas y organizaciones ambientales han presentado demandas argumentando violación de derechos a la consulta previa y el medio ambiente sano, dado todo lo que esto implicó. Toda la estructura del Tren Maya, pues, de manera inevitable, pues, causó afectaciones en el entorno natural de esta zona. Pero bueno, pasando al siguiente punto, que es el ejemplo análogo de la central termoeléctrica de Huexca, en este caso, que sería Morelos, es un ejemplo paradigmático del uso del litigio estratégico en defensa del derecho a un medio ambiente sano y la consulta previa a las comunidades afectadas por proyectos de infraestructura. En este caso, lo diremos de manera muy rápida, ya nos excedimos demasiado, así que nos vamos a ir un poquito más rápido. La construcción de esta central en Huaxca fue promovida por el gobierno federal como parte de un proyecto más amplio, un nuevo proyecto integral Morelos, que incluye además un gasoducto y un acueducto. La termoeléctrica fue diseñada para producir electricidad mediante el uso de gas natural, lo cual, según las autoridades, aumentaría la capacidad energética del país. Sin embargo, las comunidades locales y organizaciones ambientales sostuvieron que el proyecto presentado a través del gobierno implicaba graves riesgos ambientales y violaba los derechos de las comunidades indígenas que habitaban en la región, especialmente el derecho a la consulta previa para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y bueno, contempló el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política de los Estados Unidos para respaldar
este, este, esta, este litigio estratégico. Bien, aquí les pido nuevamente una disculpa, nos saltamos a la lámina de referencias. Y bueno, los aspectos relevantes en materia de amparo y litigio estratégico incluye que las comunidades locales y diversas organizaciones ambientales presentan una serie de amparos con el fin de detener la operación de la central termoeléctrica. Argumentaron que el proyecto no solo violaba el derecho humano a un medio ambiente sano, que es el artículo 4 constitucional, sino que también transgredía el derecho a la consulta previa del artículo 2 constitucional y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al no haberse realizado de manera adecuada con las comunidades indígenas afectadas. Por otro lado, también se demandaba el acceso a la justicia, eh, al que enfrentaban estas comunidades locales. A menudo los procedimientos judiciales en México es bien sabido que son largos, costosos y complejos. Y esto para las comunidades indígenas, pues vamos, es complejo, ¿no? Por otro lado, otros de los desafíos que enfrentaban las comunidades fue el hostigamiento y la criminalización. En ese sentido, las organizaciones y líderes comunitarios que se oponían al proyecto denunciaron intimidación, amenazas y actos de violencia. Hay, por supuesto, también una falta de voluntad política, donde las decisiones del gobierno federal representaron también un desafío. Pese a los recursos legales que se presentaron, el gobierno no tuvo su compromiso con el proyecto, argumentando que era necesario para el desarrollo energético del país. Y evidentemente esto puso a las comunidades en una posición de desventaja frente a un proyecto que tenía un fuerte respaldo gubernamental. Se complicó bastante las cosas. En cuanto a la resolución del caso, los tribunales emitieron decisiones mixtas. Algunos jueces otorgaron suspensiones provisionales que tuvieron temporalmente entre las obras, mientras que otros desestimaron los argumentos de las comunidades. En septiembre de 2020, el gobierno federal anunció la intención de recuperar la planta termoeléctrica, a pesar de las suspensiones judiciales y las preocupaciones de las comunidades locales. Esta decisión provocó un aumento en la movilización de las organizaciones y comunidades afectadas que continuaron con sus recursos legales. Finalmente, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervino en el caso, emitiendo fallos que reconocieron la importancia del derecho a la consulta previa, pero también permitieron que el proyecto continuara avanzando con algunas condiciones adicionales. No obstante, las organizaciones argumentaron que estas condiciones no eran suficientes para garantizar la protección al medio ambiente y los derechos de las comunidades. Bueno, hasta la fecha, el proyecto sigue generando controversia y el litigio continúa en diversos frentes. Aunque la planta ha sido parcialmente reactivada, las comunidades afectadas y las organizaciones ambientales siguen presentando recursos judiciales y promoviendo acciones de resistencia social, argumentando que no se han cumplido adecuadamente las medidas de mitigación y las obligaciones de consulta previa. En el caso de Huesca es un símbolo de lucha para la justicia, es todo un desafío en materia de amparo y litigio estratégico y evidencian las tensiones entre proyectos de desarrollo económico donde hay un respaldo de parte del Estado y los derechos humanos de las comunidades locales y el medio ambiente, por supuesto, ¿no? Finalmente, como una reflexión final, el caso de la central termoeléctrica demuestra cómo es que el litigio estratégico puede ser utilizado como una herramienta efectiva para visibilizar, dar vista a problemas estructurales, generar un debate público y político y presionar de alguna manera por la protección de los derechos humanos y ambientales. Sin embargo, en este caso en particular, se pueden ver las limitaciones y los desafíos de esta estrategia cuando se enfrenta a intereses económicos y políticos poderosos, donde por supuesto también hay un interés de parte del Estado para la realización de este tipo de proyectos. Y bueno, a pesar de las victorias parciales en los tribunales, el litigio estratégico no ha sido suficiente para detener completamente el proyecto, lo que subraya la necesidad de seguir fortaleciendo el acceso a la justicia para las comunidades vulnerables en México. Am, Finalmente, como un dato adicional, podemos mencionar dos jurisprudencias que en lo particular se me hicieron bastante interesantes, donde el registro de la primera es el 20-157-36, con título Medio Ambiente es constitucionalmente válido que su protección se realice no solo a través de tipos penales que tienen una efectiva lesión, sino también a riesgo de sufrirla. Aquí estaríamos hablando del principio de precaución. Por otro lado, tenemos el registro 2015-824, con título Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano, su caracterización como un derecho que a su vez implica un deber.
Esta es una cuestión que mencionamos al principio en un sentido objetivo y otro subjetivo que también los invito a leer. Es una cuestión muy interesante. Y bueno, tenemos por otro lado, en cuanto a jurisprudencia internacional, tenemos el artículo 15 de la Convención de Río, tenemos también el principio indubio pro natura, que son los fallos siempre a favor de la naturaleza cuando ésta sea evidentemente afectada. Y bueno, realmente la legislación en cuanto a materia ambiental es muy sólida en todos los sentidos. Sin embargo, en nuestro país su cumplimiento es difícil, es complejo dadas las implicaciones que hay muchas veces por intereses políticos, económicos y la correlación que muchas veces existe, ¿no? Desafortunadamente en nuestro país hay bastante corrupción y bueno, sabemos que los políticos están fuertemente colisionados con intereses económicos, entonces eso es un tema bastante delicado. Y bueno, hasta aquí la exposición en cuanto a materia ambiental. Espero haber aportado un poco al estudio de este ámbito. Como se los comentaba, es un tema muy extenso, es un tema apasionante y es un tema que los invito a estudiar en profundidad. Nuevamente les pido una disculpa, el límite de este reto era los 10 minutos, sin embargo, buscando dar más solidez a este reto, pues me he extendido más allá de lo permitido. Y bueno, espero haber abonado y enriquecido los conocimientos en esta materia. Agradezco su atención y les deseo éxito en sus materias. Buenas noches.